Un hombre con fuerza para arrancar puertas, pero sin fuerza para dominar su propio destino. La vida de Sansón, entre el poder y la caída. Esa imagen, un cuerpo capaz de actos prodigiosos y un corazón frágil frente a sus propias pasiones, es la línea que atraviesa todo su relato. Aquí está la tensión que nos interesa, la bendición poderosa de Dios que coexiste con la vulnerabilidad humana, y cómo esa convivencia puede abrir puertas de liberación o ventanas de ruina. El telón se levanta en un Israel que sufre. Los filisteos, pueblo guerrero y organizado, dominan grandes extensiones de la costa y tienen influencia en las llanuras, en las ciudades comerciales y en la vida cotidiana de las tribus de Israel. La opresión no es apenas un trasfondo, es la presión que forja expectativas, ansiedades y promesas. En ese clima, la promesa de un hijo no es solo una alegría privada, es un signo de esperanza nacional. Cuando una mujer estéril recibe la visita de un mensajero divino, la noticia no queda en lo doméstico. Anuncia un designio que, en lo pequeño, anuncia un cambio en lo grande. La escena del anuncio es sobria y llena de simbolismo. Un ángel se aparece a la esposa de Manoa, anunciándole que dará a luz un varón y que hay condiciones que acompañan a ese nacimiento. El niño será nazareo desde el vientre. Aquí conviene detenerse un instante sobre qué significa ser nazareo. En la tradición bíblica, un nazareo era alguien apartado por voto o por designio divino. La consagración quedaba marcada por abstenciones concretas, evitar el vino y cualquier producto de la vid, no cortarse el cabello como señal de consagración visible, y mantenerse separado de prácticas que contaminaran el rito, como el contacto con cadáveres. No se trataba de un hechizo de fuerza, era una identidad pública que establecía una relación de dedicación con Dios. El cabello largo, en ese marco, simbolizaba la fidelidad al voto. Perderlo significaba algo más profundo que un aspecto físico. Era la señal de una ruptura de consagración. Los padres de Sansón, Manoa y su mujer, reciben la noticia con mezcla de asombro y temor reverente. Para una pareja sin hijos, la promesa recuerda la intervención directa de Dios en la historia de Israel, como en los tiempos de Abraham o de Manoa mismo. Su respuesta no es de grandilocuencia, sino de asombro humilde. Preguntan cómo deben vivir esa consagración, qué implica para su hijo. La instrucción divina es práctica y espiritual a la vez. Orientar la vida del niño hacia la dedicación y enseñar a la familia que no todo don puede ser manipulado por planes humanos. Desde el inicio, la historia insiste en algo delicado. Dios elige, pero la respuesta humana, cómo se cuida ese don, determina su desarrollo y su permanencia. Si te interesa descubrir el trasfondo de estas historias y aprender de ellas, suscríbete para más relatos bíblicos. La infancia de Sansón se desenvuelve entre expectativas proféticas y señales que llaman la atención. El nombre mismo, que puede evocar el brillo o la luminosidad, apunta a algo que no pasa desapercibido, un hombre que será un instrumento de liberación. Pero la primera vez que la fuerza asociada a él se manifiesta, el episodio tiene el carácter de prodigio y de presagio a la vez. Un león que aparece en el camino y la respuesta del joven ante la amenaza. Aquí no narramos con frivolidad el acto heroico. En el relato bíblico, el león se abre ante Sansón como fruto de la intervención del Espíritu. Es clave subrayar la fórmula usada repetidamente. El Espíritu del Señor venía sobre él. Esa venida no es una posesión mecánica ni una energía autónoma que reside permanentemente en Sansón. Es una presencia momentánea que capacita, que habilita para un fin. El león devorado ofrece además un símbolo. De lo que parecía peligro, puede surgir una oportunidad. De la fuerza que enfrenta la muerte, puede surgir vida, incluso dulzura inesperada. El joven encuentra en el cadáver del león un panal de miel y come de él. La miel en manos de Sansón es una imagen que combina lo repugnante y lo dulcemente humano, como si la victoria y la trascendencia vinieran de lugares insospechados. El pasaje del león y la miel
también prepara un rasgo persistente en el carácter de Sansón: la economía de lo impulsivo. No es únicamente valor, sino rapidez en la acción, un temperamento que decide por intuición y arroja consecuencias. Esa impulsividad será a la vez fuerza creativa y semilla de su caída. Observa cómo en ese primer gesto hay ya un doble filo. La intervención divina lo hace capaz. Su manera de utilizar esa capacidad será lo que marque su destino. Crece y se convierte en joven. Su fama se extiende por la región, y con ella las tensiones. En Timna, en la frontera cultural entre Israel y los filisteos, aparece el episodio del matrimonio que revela la complejidad de sus elecciones. Sansón se casa con una mujer filistea, decisión que escandaliza a algunos de su propia gente, y que, vista con la sensibilidad contemporánea de Israel, plantea preguntas acerca de identidad comunitaria y riesgo personal. Aquí, otra vez, conviene evitar lecturas simplistas. La tensión no es solo amar a una extranjera como pecado en sí mismo. Hay una mezcla de orgullo, de deseo de desafiar expectativas, de búsqueda de pertenencia, y tal vez de una visión de que su fuerza lo eximía de límites. Este entrecruzamiento entre elección personal y responsabilidad comunitaria vuelve a aparecer una y otra vez en la historia de Sansón. En la boda ocurre un episodio simbólico, un enigma propuesto por Sansón que atraviesa la celebración y enciende la dinámica trágica entre él y los filisteos. El enigma, plantea, es una prueba en la que pone en juego su ingenio y su capacidad para crear conflicto. Los invitados, no pudiendo resolverlo, presionan a la mujer del novio para que lo delate. Aquí entra la figura de la traición involuntaria. La esposa, cedida a la presión social, revela la respuesta, y como reacción, Sansón responde con violencia. Su venganza contra los filisteos que habían humillado su honor se expresa en actos que hoy tenemos que leer con distancia crítica. Incendio de viñas, ataque y muerte de 30 hombres en Ascalón, robos. La narrativa bíblica no celebra esa venganza sin juicio. La presenta como la consecuencia de una personalidad que mezcla don divino y reacciones humanas desmedidas. Es importante subrayar que la violencia no se convierte en modelo. Es un hecho con efectos causales y con impacto en la comunidad. Las represalias de Sansón producen miedo en los filisteos, pero también un ciclo de odio que endurece los lazos de enemistad. Después de la boda, la historia traza una serie de episodios que construyen la fama de Sansón, y al mismo tiempo exhiben los límites de su discernimiento. Uno de los gestos más llamativos es la quijada de asno. En un momento de escasez de armas, o en respuesta a un ataque, Sansón toma el hueso de un asno muerto, y por mano del espíritu que viene sobre él, lo utiliza como arma para derrotar a 1000 hombres. La imagen es potente y casi cinematográfica. Un hombre en la llanura que transforma lo desechado en instrumento de victoria. Pero el relato insiste en que esa capacidad procede del Señor. No es mérito de la propia fuerza humana. La quijada del asno es símbolo de la inversión de expectativas. Lo despreciado para el mundo es usado por Dios para liberar a su pueblo. Allí, de nuevo, la paradoja del título: poder impresionante en manos de un ser humano falible. Otro episodio que subraya su singularidad es la historia de las puertas de Gaza. Tras una serie de ataques, Sansón recorre el territorio filisteo y llega hasta Gaza. La ciudad intenta encerrarlo, lo atrapa y lo somete a humillación. Sin embargo, en la noche empuña las puertas de la ciudad, incluidas sus columnas y quicios, y se las lleva hasta la cima de una colina frente a Hebrón. Visualmente, imagina la masa de hierro y madera desplazada por la fuerza de un cuerpo que parece superar límites naturales. Pero también aquí hay que leer con atención. El gesto no es exhibición sin consecuencias. Trae consigo una mezcla de audacia y orgullo que impresiona a los observadores. Pero para la comunidad de Israel y para el lector moderno, plantea interrogantes éticos sobre la forma en que se ejerce el poder.
¿Está la grandeza al servicio del pueblo, o se convierte en un relato íntimo de gloria personal? La narración mantiene esa tensión sin resolverla de inmediato. Mientras tanto, la presencia del Espíritu no es una garantía de perfección moral. En los momentos en que el Espíritu venía sobre él, Sansón actuaba con poder. En los instantes en que esa presencia se retiraba, las consecuencias de decisiones impulsivas emergían con claridad. Esto nos obliga a una lectura equilibrada, no idolatrar la fuerza ni condenar sin comprender. La figura de Sansón se parece, en este sentido, a la de muchos instrumentos históricos que cumplen un propósito divino, y, sin embargo, lo hacen desde su fragilidad humana. En su vida vemos a Israel mismo, elegido, poderoso, pero a menudo distraído de su vocación por las tentaciones del entorno. A lo largo de estos episodios, la cultura y la geografía importan. Las ciudades mencionadas, Timna, Ascalón, Gaza, Etam, no son meros planos geográficos, representan zonas de contacto, de comercio, de conflicto. Los filisteos, con su divinidad nacional Dagón y sus templos públicos, organizan una sociedad que choca con la sensibilidad teocéntrica de Israel. En las incursiones y en las ofensas se mide más que la fuerza física, se miden concepciones de poder y de legitimidad. Cuando Sansón arremete contra las cosechas o contra las ciudades, hiere tanto al tejido económico como al prestigio filisteo. Su lucha no es solamente militar, sino cultural. En varias ocasiones, su obra tiene, además, un efecto profético. Señala que Israel puede resistir, y que la soberanía absoluta de un poder pagano no es incuestionable. Pero la narrativa también advierte sobre los costos humanos: saqueos, muertes, humillaciones. Esa ambivalencia exige que no transformemos la saga en un manual de tácticas militares, ni en una apología de la violencia. En medio de logros tan extraordinarios hay, sin embargo, una trama íntima que va moldeando la caída. Las decisiones personales no siempre se perciben como dramáticas en su momento. Son elecciones cotidianas que, acumuladas, perfilan un destino. Sansón vive en la tensión entre la consagración establecida al nacer y una libertad personal que él interpreta a su manera. Su capacidad de decidir por sí mismo, de mantener relaciones peligrosas, de buscar reconocimiento entre extranjeros, son rasgos que iremos viendo con detalle. No se trata de demonizar al personaje, se trata de mostrar la ironía trágica de alguien dotado para la liberación que, por falta de disciplina y discernimiento, se acerca a su propia perdición. Detengámonos un instante para contemplar el rostro humano detrás del mito. Cuando la historia nos presenta a la mujer de Timna traicionando, no nos invita a convertirla en estereotipo. Muchas veces, las tensiones entre sociedades se expresan mediante personas que actúan bajo presión social, bajo extorsión o por supervivencia. La mujer que revela el enigma lo hace porque su entorno la obliga. No es la encarnación del mal. La figura que después ocupará un lugar central en la caída de Sansón, cuyo nombre trae a la memoria la tragedia y la traición intencional, es otra persona, con su propia historia y sus motivaciones. En la narración, la traición aparece en distintas formas: la involuntaria y la premeditada, la nacida del miedo y la nacida de la ambición. Tratar a estas figuras con la complejidad que merecen evita caer en moralismos sencillos y permite ver cómo la historia humana se entreteje con los designios divinos sin que aquellos sean meros peones. Mientras su fama se elevaba, también se multiplicaban los esfuerzos de los filisteos por atraparlo o neutralizarlo. Las estrategias variaban: presión social, engaños, violencia selectiva. Pero Sansón seguía mostrando singularidad. Sus acciones tenían dimensiones casi simbólicas. La fuerza que derribaba columnas, que rompía cadenas, que vencía en lo que parecía imposible, señalaba que Dios podía usar instrumentos no convencionales para cumplir sus propósitos. No obstante, la narrativa no permite que esa constatación
nos lleve a conclusiones fáciles. Precisamente porque Sansón era usado por Dios, sus fallas se vuelven advertencias para cualquier comunidad que confía en capacidades extraordinarias sin la debida humildad. En este punto de la historia, la figura de Sansón funciona también como espejo para la audiencia contemporánea. ¿Dónde hemos sido bendecidos con dones que no cuidamos? ¿Qué ídolos construimos alrededor de habilidades personales? ¿Cuántas veces justificamos impulsos porque creemos que la unción o el talento nos exonera de la disciplina? Estas preguntas son necesarias no por mero esoterismo espiritual, sino porque la historia nos confronta con la lógica de la vocación. Recibir un don implica custodiarlo con fidelidad, y la fidelidad requiere límites, responsabilidad y dependencia del Señor. La tensión entre poder y caída que atraviesa la vida de Sansón se vuelve más visible cuando sus acciones dejan de ser solo reacciones y comienzan a aparecer patrones. La repetición de impulsos, la confianza en la propia capacidad, la búsqueda de reconocimiento fuera de su pueblo, todo ello prefigura un quiebre. Pero antes del quiebre hay desfiles de episodios memorables que consolidan su figura. El león, el enigma, la quijada del asno, las puertas de Gaza. Cada uno de ellos ofrece una lección distinta. El león habla de provisión en lo peligroso. El enigma de las trampas de la honra. La quijada de la inversión de lo despreciado. Las puertas del deslizamiento entre liberación y exhibición. Juntos forman una narrativa compleja que no permite una lectura tibia. Sansón es un enigma humano dotado de lo sobrenatural, y por eso mismo, una advertencia. Aquí conviene una clarificación teológica breve pero necesaria. En ningún momento, la Biblia presenta el cabello de Sansón como una fuente de poder independiente. El cabello es señal de la consagración nazarea. Su valor es relacional. Indicaba que el hombre estaba apartado para Dios. La fuerza misma deriva de la venida del Espíritu del Señor sobre él. Cuando ese vínculo se quiebra, la señal visible, el cabello, pierde su sentido. Confundir signo con causa sería perder la profundidad del relato. La narrativa exige que miremos más allá de lo superficial y entendamos que los medios visibles de la consagración apuntan a una realidad espiritual que solo se sostiene mientras la fidelidad permanezca. A medida que repasamos estos episodios, surge la pregunta práctica: ¿qué hacemos con el poder que recibimos? La respuesta no viene empaquetada. La vida de Sansón nos obliga a una práctica de examen. Reconocer el don, preguntarnos por su uso, medir nuestras relaciones y someter nuestras inclinaciones al juicio de la comunidad y a la disciplina espiritual. El contexto histórico de Israel, con su llamado nacional y sus límites rituales, es una escuela para esa práctica. Hoy, aunque no seamos nazareos en sentido ritual, la lección persiste. La consagración implica renuncias y vigilancia. La narración, sin embargo, no se queda en las lecciones abstractas. En los hechos concretos vemos cómo los filisteos, heridos en su orgullo, intentan maniobras más sutiles. El conflicto pasa del campo de batalla a la intimidad, relaciones que empiezan con atracción y terminan en manipulación. La dinámica cambia de arma a palabra, de fuerza a seducción. Y aquí es donde la historia de Sansón comienza a girar hacia su zona más vulnerable. No porque la seducción sea intrínsecamente malvada, sino porque Sansón no demuestra el discernimiento para resistir estrategias que apuntan a su corazón y a la raíz de su identidad. La caída, entonces, no surge de un solo acto, sino de una cadena en la que cada eslabón es una decisión mal medida. Al acercarnos a las etapas finales de esta primera parte del relato, percibimos cómo la tensión se espesa. La fama de Sansón, su orgullo, la respuesta filistea y su propia proclividad a tomar atajos morales crean una atmósfera lista para la catástrofe. Sus hazañas han dejado una marca indeleble en las poblaciones cercanas. Su reputación oscila entre liberador y amenaza.
entre el aplauso y la sospecha, su vida construye una tela donde cada hilo es un aviso. La pregunta que queda flotando es sombría y clara. ¿Qué ocurre cuando la fuerza dada se vuelve sinónimo de libertad sin freno? ¿Hasta qué punto la unción nos exime de la necesidad de carácter? Mientras las páginas de su historia se siguen escribiendo, hay quienes lo miran con admiración y quienes esperan su tropiezo. En la proximidad de Gaza, en los valles y colinas que ya conocen sus gestas, circulan palabras que mezclan respeto y rencor. La trayectoria de Sansón, entonces, no solo relata a un hombre, sino que expone el tejido moral de una comunidad que observa, se identifica y también sufre las consecuencias de cada uno de sus actos. Y es en ese punto, con la fama al máximo y la vulnerabilidad ya en curso, que la historia abre una puerta que no ha sido clausurada. La posibilidad de que su historia no termine en gloria sin costo, ni en fracaso absoluto sin esperanza. La tensión entre poder y caída permanece, lista para desplegar la siguiente escena, donde las decisiones íntimas cobrarán un peso decisivo. En ese umbral queda la pregunta que todos los oyentes deben enfrentar consigo mismos. ¿Qué harías si fueras bendecido con una fuerza que nadie más tiene? ¿La usarías para servir o para engrandecerte? Si te ha conmovido este relato y quieres acompañarme hasta el final de esta historia para ver cómo se resuelve esa tensión, comparte este video con alguien que necesite esta lección sobre poder y humildad. La mujer de Tibna había quedado atrás como un capítulo confuso de honor y deshonra. Ahora, en la memoria de Sansón, se abre otra puerta más peligrosa. Dalila. No es necesario fabricar una biografía para ella. La escritura solo perfila su nombre y su acción, pero es suficiente para ver el modo en que una relación puede convertirse en trampa cuando la voluntad no está alineada con la consagración primero declarada. Dalila entra en la escena no como caricatura, sino como figura real, con motivos que mezclan interés personal, presión social y el cálculo de los poderosos. Los príncipes filisteos le ofrecen dinero. Su tarea es una labor de seducción y espionaje. Para ella, Sansón es la llave de un conflicto que puede resolverse con la traición de un corazón. Lo que sigue no ocurre de la noche a la mañana. La progresión es lenta, casi imperceptible. El hombre que había sido apartado desde el vientre comienza a confiar en la seguridad afectiva que le ofrece una intimidad mal cuidada. Él, acostumbrado a que el Espíritu del Señor venía sobre él, en momentos decisivos, interpreta su propia resistencia como una garantía. Ella, con paciencia profesional, busca conocer sus secretos. Hay en esa dinámica una mezcla peligrosa de autosuficiencia y vulnerabilidad. ¿Qué se le pide a alguien dotado de fuerza? Que se proteja a sí mismo con hábitos de consagración, que no ceda ante los encantos del mundo. La historia responde con hechos. Dalila prueba varias estrategias antes de lograr su propósito. En el primer intento, emplea la ternura y la súplica. Se acerca a Sansón con reclamos suaves, con mañanas que parecen inocentes, preguntándole por su confianza. Él evade, se guarda la verdad, y en esa primera conversación miente. Le abre la puerta a la intimidad sin exponer el centro de su consagración. Ella se marcha inquieta, pero no derrotada. Vuelve a los príncipes y les cuenta lo que pudo sondear. Desde la perspectiva filistea, la puerta entreabierta era suficiente para insistir. El segundo intento viene con astucia. Envía a hombres que, en la noche, intentan atarle con cordeles nuevos. La trama no es solo física, es simbólica. Atar a Sansón con cuerdas invisibles de palabra y lisonja. Él, desconfiando de la posible traición, rompe las ataduras como si fueran simples obstáculos. La fuerza vuelve a manifestarse, pero la experiencia lo deja un poco más expuesto. Cada fracaso del enemigo acentúa su fama, pero también lo acerca a la fatiga moral de la repetición, la misma incapacidad para sostener límites. En un tercer episodio, Dalila recurre a la cercanía íntima extrema. Lo acuna, lo induce al descanso sobre su regazo.
lo protege de la sospecha, y mientras él duerme, ella intenta la operación definitiva. Llama a un hombre que le corta los mechones de su cabeza. La versión tradicional del relato es ese momento de sueño y de confianza, el que facilita la traición culminante. Cuando el cabello es cortado, lo que sucede no es un simple cambio de apariencia. Es la concreción de una ruptura. El signo visible de su voto nazareo desaparece, y con él se demuestra que la relación entre la consagración y la presencia del Espíritu no era una fórmula automática. El Espíritu se aparta, no porque el cabello tenga poder propio, sino porque el rompimiento del voto supone la quiebra de la relación que sostenía la manifestación divina. Sansón despierta y descubre que su vigor ha partido como si una cortina se hubiera corrido. Los filisteos lo cercan, lo capturan, le arrancan la vista y lo envían a moler en una prisión rural, bajo la humillación de la molienda. La ceguera física es, en el relato, el símbolo último de la ceguera moral que lo había precedido. Moler en la cárcel, una tarea servil y repetitiva, significa para él un descenso al anonimato. El héroe reconocido es ahora un hombre invisible, reducido a rutina. Visualiza la escena, sus ojos vendados, la repetición sin sentido de la piedra girando, el polvo que se acumula en las manos, la oscuridad real afuera y la otra, más profunda, dentro de su corazón. No se trata aquí de un castigo caprichoso, sino de las consecuencias naturales que surgen cuando la consagración es voluntariamente abandonada. Los filisteos se regocijan, lo exhiben como trofeo. Los príncipes celebran su victoria. Sin embargo, en esa oscuridad hay un movimiento hacia adentro. La narración nos permite entrar en la intimidad de Sansón, sin inventar palabras que la contradigan. Vemos su memoria volviendo sobre su propia vida, como si cada recuerdo fuera una luz tenue que le revela pasos que dio sin prudencia. Recuerda el anuncio sucedido antes de su nacimiento, la instrucción acerca del nazareato, los momentos en que el Espíritu lo había alzado. Ve también las decisiones que lo condujeron hasta las manos enemigas. No se trata de un arrepentimiento espectacular por el teatro público, sino de un reencuentro interior con la pérdida. Su cabello comienza a crecer nuevamente, no porque esa sola circunstancia restituya la presencia divina, sino porque el tiempo en la cárcel permite que la señal vuelva a manifestarse. Para el lector atento, ese crecimiento es una metáfora potente de esperanza. La posibilidad de restauración no depende de la fuerza propia, sino de la acción de Dios que puede presentar una puerta de restitución aún en las sombras. Mientras tanto, en las plazas de los filisteos se prepara una fiesta para su Dios. Han organizado un gran banquete, un acto de triunfo en el templo, donde se exhiben presos y trofeos. Los príncipes llaman a Sansón para que los entretenga. Lo llevan de una prisión a la presencia pública. Lo exhiben para humillarlo más. Es el colmo de su degradación. Los filisteos celebran con cánticos y brindis. El humo del sacrificio se mezcla con las carcajadas de la multitud. En ese contexto, la imagen de un hombre colocado entre las columnas del templo, dependiente de ayudantes para sostenerlo, produce una tensión narrativa insoportable. No es una escena de redención simple. Es la culminación de una vida que llega a su término en la más terrible paradoja. En ese momento, la oración de Sansón es breve y desnuda. No es una declaración de derecho ni una fórmula mágica de éxito. Es una súplica. Pide, en términos que podemos imaginar sin transcribir textualmente, que Dios se acuerde de él, que le devuelva la fuerza por una última vez, no para su gloria personal, sino para que, por medio de su muerte, se cobre venganza de los filisteos que lo han humillado y que han oprimido a su pueblo. Aquí aparece la complejidad teológica. La súplica tiene capas de egoísmo y de propósito comunitario. Se mezcla el anhelo de restauración de honra con la conciencia de una misión aún por cumplirse.
Es una oración humana, imperfecta, situada en la intersección entre la autojustificación y el arrepentimiento auténtico. La respuesta divina no es una recompensa mecánica por la petición correcta, es un acto soberano, una última vez en la que el Señor usa al hombre que le suplica. Cuando Sansón, guiado por ayudantes, coloca sus manos sobre las columnas que sostienen el templo, la escena no se reduce a un acto físico espectacular. Es, más bien, un gesto cargado de simbolismo, apoyar la cabeza y los brazos en lo que sostiene la estructura de un poder pagano, y luego empujar hasta que las columnas cedan. Visualiza el momento sin ostentación, el crujido de la madera, el gemido del metal, el polvo que se levanta en una nube opaca que envuelve gritos y pasos desordenados. El derrumbe no es un espectáculo para ensalzar la violencia de Sansón. Es el fin de una trama de opresión, con un costo humano insoportable. Entre los muertos están príncipes, soldados y también civiles. En esa cifra dolorosa, la historia de Sansón se clausura con una mezcla de victoria y tragedia. La narración no celebra la muerte como fin redentor simple. Muestra que la restauración pudo alcanzarse precisamente a través de una entrega total, que tiene a la vez elementos de sacralidad y de devastación. Desde la perspectiva teológica, la conclusión es compleja. Por un lado, la obra de liberación se cumple. Los filisteos pierden a gran parte de su liderazgo, y con ello se debilita su opresión sobre Israel. Por otro lado, el coste personal es supremo. Sansón muere. La lectura sabia no busca instrumentalizar la muerte para justificar la imprudencia anterior. Antes bien, reconoce que Dios, en su soberanía, puede reconciliar propósitos aún en vidas truncadas por errores. La tensión central del título, entre el poder y la caída, llega a su apogeo aquí. La fuerza dada por Dios efectivamente cumple un propósito liberador, pero la vida de quien la portó queda marcada por la ruina personal. ¿Qué lecciones prácticas deja esta trayectoria para quienes hoy la escuchan? La narrativa no pretende convertirse en un manual de revancha ni en una serie de fórmulas para conseguir poder. Su intención es más humilde y más urgente: mostrarnos cómo el don de Dios exige vigilancia ética y comunitaria. Primero, hay una llamada a la custodia de los dones. Si la vida contemporánea nos ha otorgado habilidades, influencia, talento, recursos, no son atributos neutros, son responsabilidades. Custodiarlos implica establecer límites, someter nuestras decisiones a la comunidad, aceptar corrección y cultivar prácticas que sostengan la fidelidad, como la oración, el consejo sabio y la renuncia a gratificaciones inmediatas. Segundo, hay que prestar atención a las relaciones. Las personas que entran en nuestras vidas pueden ser cauces de bendición o de pérdida. No se trata de medidas de desconfianza generalizada, sino de discernimiento maduro. Reconocer señales, ser capaces de decir no, y entender que la intimidad sin límites ni rendición de cuentas es una vía de riesgo, especialmente cuando nuestra posición social o ministerial es notable. La historia de Sansón nos recuerda que la seducción no siempre tiene la forma de maldad evidente. Muchas veces aparece como ternura que disuelve la prudencia. Tercero, la narración exige humildad frente al liderazgo y al poder. Las acciones excepcionales no absuelven de la disciplina moral. Cuando la comunidad confía en alguien para cumplir con una misión, esa persona debería recibir acompañamiento, formación y límites. Esto no es control mimético, sino una práctica de cuidado que protege tanto al líder como a la comunidad que depende de él. Cuarto, hay una invitación a la esperanza prudente. Aunque la caída es real y las consecuencias irrevocables en muchos casos, la historia muestra que Dios no desperdicia. La última oración de Sansón y la respuesta divina no son un modelo replicable garantizado para todos. Son un recordatorio de que la misericordia puede encontrar rutas incluso en vidas que han errado. Esto debe llevarnos a dos actitudes simultáneas:
compasión hacia quienes caen y firme llamado a la responsabilidad. Desde un punto de vista exegético breve, conviene reiterar algo que puede tentarnos a malas interpretaciones. El cabello, la quijada del asno, la actuación hercúlea no son objetos mágicos que, por su posesión, aseguren la voluntad divina. El relato bíblico apunta a la relación entre consagración y manifestación del Espíritu. Cuando hay fidelidad, la presencia viene. Cuando hay ruptura, la manifestación se retira. Esa lógica relacional no convierte a las prácticas externas en garganta de poder, sino que las sitúa como signos que ayudan a percibir la realidad espiritual. Por eso, el cuidado de los votos, de las promesas y de las costumbres religiosas no debe ser ritualismo vacío, sino expresión de una vida sometida a Dios. También vale la pena mirar el contexto cultural sin caer en simplificaciones. Los filisteos eran una potencia con dioses, templos y estructuras sociales que competían con Israel. La narrativa, entonces, no se limita al choque personal, incorpora una lucha entre cosmovisiones, la del Dios de Israel y la de los pueblos de su entorno. Pero esa lucha cultural no legitima la violencia personal ni la venganza privada. Cuando Sansón actúa por honor propio, por ira descontrolada o por deseo de reconocimiento, sus actos, aunque alimentados por el espíritu en momentos, terminan por ser instrumentos de ambivalencia. Al terminar esta historia, es necesario mirar al legado de Sansón con frialdad compasiva. Él no es un héroe pulcro ni un villano unidimensional. Es un hombre complejo que encarna la tensión humana entre potencial dado y elección propia. Su vida nos confronta con preguntas duras. ¿Qué hacemos con los dones que recibimos? ¿Aceptamos la disciplina que los preserva? ¿Nos rodeamos de personas que nos sostienen o de quienes nos halagan? ¿Reconocemos cuando la gloria se está convirtiendo en autoidolatría? A modo de aplicación práctica, propongo 4 ejercicios concretos para quien quiera aprender de esta narrativa, sin caer en moralismos abstractos. Primer ejercicio. Inventariar los dones. Haz una lista honesta de aquello en que has sido bendecido. Habilidades, recursos, influencia, oportunidades. Acompaña cada ítem con preguntas. ¿Para qué lo estoy usando? ¿A quién beneficia? ¿Qué límites necesito poner para que no se convierta en una trampa? Segundo ejercicio. Revisar las relaciones íntimas. Identifica 3 personas en quienes confías y pregúntales cómo ven tu vida. ¿Ven orgullo donde crees humildad? ¿Ven prudencia donde crees sabiduría? El consejo externo es un antídoto contra la ceguera. Tercer ejercicio. Comprométete con prácticas de custodia. Eso puede incluir el ayuno, la rendición de cuentas mensual con un mentor, la disciplina financiera o el control de la exposición pública. Cuarto ejercicio. Practicar la esperanza activa. Si has caído, no cierres la posibilidad de arrepentimiento y restitución. Busca reconciliación práctica donde sea posible y acepta el proceso de pérdida y reconstrucción. Al cerrar esta narración, no convertiré la tragedia de Sansón en lección fina sin contradicciones. Prefiero sostener la tensión. Dios puede usar a imperfectos, esa es la buena noticia. Pero ese uso no anula la responsabilidad moral, ni borra el daño causado por la imprudencia. La redención cuando llega suele ser costosa, y no siempre limpia las consecuencias en el mundo de lo mismo. La historia nos llama a ser santos en la debida humildad, a cuidar los dones, a responsabilizarnos por nuestras pasiones, a aprender que la libertad verdadera no consiste en ejercer poder sin freno, sino en someter la propia voluntad al Señor. Sansón muere, y con su muerte queda una lección que trasciende siglos. La presencia del Espíritu puede hacer cosas extraordinarias, pero no es un cheque en blanco para la licencia moral. La gracia divina no suprime el llamado a la transformación del carácter. El final de su vida, terrible y redentor a la vez, invita a la audiencia a examinar su propia historia con honestidad.
a tomar decisiones prudentes y a confiar en que Dios, en su soberanía, puede restaurar propósitos aun cuando las manos humanas han errado. Si esta historia tocó alguna fibra tuya, te invito a compartirla con alguien que pueda necesitar la advertencia y la esperanza que encierra. Suscríbete para recibir más relatos bíblicos que no solo cuentan eventos del pasado, sino que nos confrontan con las decisiones del presente. Que la vida de Sansón nos sirva de espejo. Cuidemos los dones, rindamos cuentas, y busquemos siempre la sabiduría que preserva.